Buenos días, xenomórficos, bienvenidos a este vuestro canal, el sobrino de Ripley, sobre la franquicia de Alien y Depredador. En el vídeo de hoy va a ser muy especial este vídeo porque vamos a hacer un recopilatorio de todas las teorías, todas las confirmaciones que se dieron en el capítulo 4, que fue muy interesante, a mi modo de ver, bastante mejor que el 3, y también vamos a ver un spoiler gigante, estáis advertidos, de lo que va a ocurrir en el capítulo 5, que ya sabéis que está íntegramente dedicado a los acontecimientos de la Maginot, a lo que pasó en esa nave, a cómo se liberaron los especímenes y se acabó con toda la tripulación, salvo Morrow. Vais a saber quién fue quien saboteó la Maginot y por qué. Si no lo queréis saber, os avisaré con un letrero de spoiler gigantesco cuando empecemos en esa sección del vídeo, no tengáis problema. Pero bueno, me ha parecido muy interesante, he estado investigando una serie de teasers y de trailers y he visto que, bueno, prácticamente se ha confirmado qué es lo que ocurre allí. Así que os lo explicaré con detalle. Vamos allá. Muy bien, pues el primer punto a tratar, que es muy importante en este capítulo 4 y que a mí me resulta apasionante, tiene unas vibes increíbles de ciencia ficción, es el que Prodigy nos haya confirmado que su producto estrella, es decir, el proyecto híbrido, no es más que una enorme campaña de marketing. Nos habían prometido en los primeros capítulos que lo que ellos estaban tratando de hacer es una transferencia completa de la conciencia de un ser humano en un cuerpo sintético. Por lo tanto, se trasvasa a ese ser humano básicamente de recipiente desde un cuerpo biológico a un cuerpo sintético, pero sigue siendo la misma persona. Básicamente nos están vendiendo la inmortalidad. Pero nada más lejos de la realidad, porque en este cuarto capítulo nos confirma Prodigy a través de ciertas conversaciones, tanto de Arthur Silva con la dama Silvia, como de el Fixer de Boy Cavalier con Hermit, el hermano de Wendy, que Prodigy no tiene nada claro qué es lo que está consiguiendo. Ellos lo que realmente han hecho es un mapeado total del encéfalo de una persona y la han traspasado a un software. La han traspasado a una enorme base de datos con un supercomputador manejado por una inteligencia artificial que al recibir todo ese feedback, toda esa fuente de datos, lo que hará será basarse en ella para reproducir comportamientos, es decir, imitará a la perfección los gustos, las creencias, las filias, las fobias de la persona a la que trata de replicar. Pero estamos hablando de una copia, no es la misma persona. De hecho, esto como producto realmente triunfaría, porque ¿quién no pagaría lo que fuera por tener una copia exacta de aquella persona, aquel ser querido que bien va a morir o ya no está, para tenerlo en tu casa para siempre y que interactúe contigo de una forma exactamente igual a lo que lo hubiera hecho esa persona? Es verdad que no tendrías ese apego emocional tan fuerte porque en realidad no es esa persona. La persona ya no está ahí, es simplemente una copia, un facsímil. Pero al final la copia es tan perfecta que te haría dudar. De ahí que el producto sea muy bueno y ellos lo quieran sacar al mercado. Pero como os digo, no están nada seguros de que la cosa esté yendo por los derroteros que Prodigy quiere. Por eso para ellos Hermit es una herramienta esencial. Es el consumidor cero, el que les va a dar el feedback necesario para saber si es su hermana o esa copia de su hermana es tan real que él prácticamente no podría diferenciarlas. Es algo fundamental para la campaña de marketing comercial de Prodigy. Para ellos los niños perdidos, los híbridos, no son más que productos, no tienen derechos. Esto abre un debate impresionante, un debate fundamental que ya se ha tratado muchas veces en la ciencia ficción, el debate que tratamos en el directo de ayer de Dune, de, de Duneverso. Si no lo habéis visto, por favor, verlo porque fue canela en rama, fue un debate maravilloso, con un montón de gente que sabía mucho de lo que hablaba. Yo no lo digo por mí, lo digo por el resto de la gente que estaba allí. Es un debate apasionante. ¿Tienen las inteligencias artificiales derechos? ¿Una copia de una persona es una persona o es algo más? Es un tema que, además, digamos que toca de refilón también parte del setting, parte del world building de Alien Earth, ya que están en un mundo totalmente corporativo. Es decir, ya no hablamos solo de los derechos de los híbridos, sino de que los derechos de gente como Hermit, que es totalmente humano, están totalmente restringidos. Boy Cavalier le llega a decir al Fixer, que le diga al hermano de Wendy, que se dé cuenta de que vive en el mundo que él ha creado. O sea, las corporaciones no son como los gobiernos democráticos de la actualidad.
corporaciones lo tienen todo súper controlado. Controlan totalmente al ser humano de una forma prácticamente esclavista, ¿no? Como habíamos visto con Romulus. Noah Hawley tiene una entrevista muy interesante que hizo en una revista hace tiempo con el estreno de Alien Earth, y él hablaba de que todas las películas de la franquicia, que ya sabéis que se han distribuido a lo largo de décadas, las en los años 70, 80, etcétera, todas eran un poco hijas de su tiempo y tenían una crítica social dirigida al tiempo en el que habían sido rodadas y estrenadas. Por ejemplo, el Alien de 1979, pues hablaba mucho de que al ser humano, a la gente, la trataban como números, ¿no? Éramos todos un poco esclavos de esas corporaciones que en esa época se consideraban una especie de nebulosa de juntas directivas sin realmente caras visibles, donde se tomaban decisiones a puerta cerrada, pues alrededor de una mesa gigante, ¿no? Donde había ahí como 20 o 30 personas decidiendo lo que se hacía con la vida de la gente, ¿no? Esto en el día de hoy, a día de hoy, es diferente. El capitalismo, como se entiende hoy en día, tiene una cara distinta y esto es lo que quería reflejar Noah Hawley con Boy Cavalier. Es una figura que representa más o menos el capitalismo hoy en día, que no son juntas directivas anónimas, sino que son caras visibles de gente carismática, eh, gente prodigiosa, ¿no? Rollo Elon Musk, que puede ser el mayor representante de todo esto, billonarios, muchísimo dinero, que arriesgan muchísimo en sus negocios, a veces fracasan, pero cuando aciertan lo hacen a lo grande y se convierten en líderes de su sector. Esto es lo que Noah Hawley ha querido reflejar un poco como crítica social en Alien Earth. De hecho, Hermit, como recordaréis, vive en un suburbio. Él forma parte de un equipo de rescate, es médico de combate, debería ser un trabajo bastante digno. Y sin embargo, vive en una casa compartida con una gente ahí en la orilla del río, donde él solo tiene una habitación y vive con una familia entera, ¿de acuerdo? Sin embargo, vemos cuando el equipo de rescate va al accidente de la Maginot que hay gente viviendo a lo grande en el piso 65, montándose unos fiestones del copón bendito, ¿no? Son el estrato social más alto de esa sociedad corporativa donde tienen línea directa con Boy Cavalier, ¿no? Sale el paisano ahí vestido de época diciéndole que no puede haber ningún problema porque si no a él le hubiera pegado un telefonazo el mismísimo CEO de la compañía, pues porque él tiene muchísimo dinero y se codea con él. Esto es algo muy interesante que nos cuenta un poco más sobre el world building de Alien Earth y que da lugar a muchas preguntas, ya sabéis, las típicas referencias de Blade Runner, Ghost in the Shell, Aquila, que tiene esta serie, muy centrada, como os digo ahora, en la ciencia ficción. Es un tema apasionante. Continuando con lo anterior, tenemos una escena donde los híbridos, los niños perdidos, están en torno a una mesa en el exterior y enfrente de ellos tienen una serie de cápsulas muy curiosas que son todas idénticas. Pues bien, cada una de esas cápsulas les evoca el sabor de un alimento. ¿Cómo lo hace? Esto es muy interesante. En realidad, son líneas de códigos que al introducirse en su sistema les evocan un recuerdo que en realidad no es más que un archivo que traen de la base de datos que tienen en su cabeza y les dice cómo deben de comportarse ante ese sabor. Si tenían computado que les gustaba el helado de fresa, pues tienen una respuesta positiva. Si no era así, pues la tienen negativa. Esto es muy interesante porque nos explica un poco cómo son capaces de reaccionar a ciertas experiencias, conciencias humanas transferidas a cuerpos sintéticos que realmente no tienen capacidad biológica para percibir sabores ni olores, ¿verdad? Pero, pues lo hacen de esta forma, que es muy ingeniosa y me ha gustado mucho que se hablara de ello de esta manera en el capítulo 4. Bien, abundando en la anterior, con el tema de Hermit, sabemos que el fixer de Boy Cavalier le amenaza con que si no da ese feedback tan necesario para la compañía, para saber si su hermana es un buen producto o no, si es una copia exacta o no tanto como ellos piensan, pues va a tener problemas. Hermit ya sabéis que en cuanto le ofrecen esto, se baja del carro rápidamente, al fin y al cabo es su hermana, él no la quiere tratar como un producto y no quiere saber nada del tema. La empresa le dice, bueno, pues de acuerdo, te vas a tu casa, pero hay un pequeño inconveniente. Te hemos operado del pulmón porque lo necesitabas para vivir y te hemos puesto uno nuevo que no nos has pagado. Así que esta es la factura. Y la factura, por supuesto, no va a poder pagarla jamás. Lo van a anular como persona. Va a ser un indigente toda su vida. Y él ya sabéis que tenía un trabajo mínimamente digno y vivía en los suburbios. Por lo tanto, esto pues acaba con él totalmente. No le dan realmente ningún tipo de opción. No tiene derechos. Esto es algo que se ve también en Robulus, cuando Rain acaba sus horas laborales y sin comerlo ni beberlo, pues se las duplican. Vuelve a hacer los trabajadores como ganados, no somos más que números.
Es la ciencia ficción, pues poniéndonos frente al espejo nuevamente con la crítica social, siempre desde un prisma del futuro. Bien, otro tema a tratar muy interesante en este cuarto capítulo es Conejo. Si ya habíais visto vídeos míos anteriores, sabéis que Conejos dentro de los niños perdidos es la que más miedo le tenía a la enfermedad, a la muerte. Esas eran sus máximas preocupaciones. Conejo era una persona que vivía con miedo y de hecho se metió en el proyecto híbrido para tratar de darle esquinazo a esos temores. ¿Y qué pasa? Que se encuentra con que obtiene lo peor del proyecto, los handicaps, pero no gana lo que ella buscaba. Vuelve a tener miedo, fruto de ese encontronazo en una bahía de la Magnot con el pulpo. Queda totalmente traumatizada hasta tal punto que parece disociarse. Ella no se reconoce en el espejo, algo terrible. No está nada de acuerdo con su cuerpo sintético, lo lleva muy mal. Es esto llega hasta tal punto que le dice a la dama Silvia que está embarazada cuando sabemos que es algo totalmente imposible. Bueno, esto se puede ver desde dos vertientes diferentes. Es algo que tratamos en el debate del universo y que es muy interesante. Os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto ya. Y es que se puede tomar la vertiente de que, bueno, Prodigy no ha acertado con este proyecto y realmente no son más que IAs jugando a ser niños. Por lo tanto, Conejo tendría algo que en ChatGPT se llamaría alucinaciones, ¿no? Es la IA manejando la base de datos y cuando el usuario le pide una respuesta, tiene un fallo, no sabe qué hacer, no sabe qué respuesta dar y el feedback que da es un invento. Se inventa la realidad, es una alucinación. Es una vertiente. Y la otra podría ser que realmente Prodigy hubiera acertado y realmente estos niños fueran las conciencias que fueron antaño y estuviera teniendo una respuesta psicológica. Su mente crea una barrera de defensa en esta especie de película que se monta en su cabeza sobre que está embarazada para apartar la realidad, para que no la afecte. Ya no le afecta el pulpo, ya no le afecta el hecho de los problemas que tiene con su cuerpo sintético. Ella está en una nueva obsesión que es preocuparse por su embarazo y que los demás se fijen en él y le hablen sobre él exclusivamente. Esto lo vemos cuando la dama Silvia le quiere enseñar, bueno, le pregunta por el pulpo, que no quiere saber absolutamente nada del tema conejo, o sobre la constitución de su cuerpo sintético, que le quiere enseñar un diagrama, y conejo se niega en rotunda hasta el punto de volverse violenta. De hecho, esto es muy interesante porque es que realmente estos niños, cuando entraron dentro del proyecto híbrido, nadie les explicó. Cuando firmaron, que bueno, no creo que ellos firmaran nada, por supuesto firmaron sus padres, pero nadie les explicó a qué tendrían que renunciar. Sí, era muy bonito, se iban a salvar, no iban a morir, pero iban a tener que renunciar a su cuerpo biológico. Y renunciar a tu cuerpo biológico, renunciar a muchas cosas, renunciar a los sabores, renunciar a ser mamá, tener un hijo, renunciar a los olores, a las experiencias, a los chutes de adrenalina, al que se nos erice el vello, es renunciar a muchísimas cosas, muchísimas experiencias que jamás tendrán. Y esto, pues, al principio puede parecer que es un buen intercambio, pero a la larga puede parecer que no lo es. Esta especie de disociación que tiene Conejo, yo creo que ya la habíamos visto anteriormente en Hermit. Yo creo que se han asesorado bastante bien en la serie. Y en Hermit, en el caso de Hermit, mucha gente criticaba, por ejemplo, que después de sufrir el ataque del Alien y de Morrow en aquella fiesta de época, se salva de todo aquello, se despierta y deambulando por el piso descubre aquella bola, aquella pelota de béisbol que le trae recuerdos de antaño, de su padre y demás, y empieza a pensar y a hablar sobre ello, ¿no? Y la gente decía, bueno, esto es imposible, porque después de vivir esta experiencia traumática lo que haces es salir corriendo de allí y tal, pues no. La cabeza a veces se disocia y trata de salvarte, ¿no? Tu parte consciente y tratar de alejarte, ¿no? De todos esos pensamientos y todas esas experiencias que te están haciendo daño. Por lo tanto, te conviertes en otra persona, no quieres haber pasado por todo aquello. Eh, Te duplicas. Es una cosa muy interesante que ocurre en psicología y que pudiera estar pasando en estos casos. Bien, pues ahora que ya sabemos que el proyecto híbrido está empezando a descarrilar, lo cual va a dar lugar a subtramas bastante interesantes. Al final los niños perdidos no son más que Terminators con berrinches, lo cual puede dar lugar a problemas bastante importantes. Ya sabéis que un gran poder requiere una gran responsabilidad. Una mente tan joven como la de ellos no se puede hacer cargo de esa responsabilidad. Tenemos que tratar, como os digo, de otras cosas como es el tema de Morrow. Morrow sigue siendo un personaje muy interesante, lo era en el capítulo 3 cuando tenía esa conversación tan buena con Kirst y ahora vuelve a ser todo un cabronazo. Vuelve a ser el Morrow que conocíamos, que sigue hablando con Slyly para intentar sonsacar la información, intentar jugar un poco a trucos mentales, ¿no? Con su psicología de niño,
Él es un adulto, sabe manipularle, sabe intentar hacerse con su confianza para que consiga hacer cosas por él. Lo primero que hace es preguntarle su nombre y apellidos concretos, con lo cual esto le permite a través de una búsqueda localizar a su familia. Y ahí vuelve otra vez el Morru que conocíamos a amenazar a Slightly. Ya antes era su amigo y ahora le amenaza veladamente o sin veladamente con hacerle daño a su madre y a sus hermanos. Ya no tiene más remedio Zorrillo que ayudar a Morrow. Concretamente lo que le pide es un huevo y cuando Zorrillo lo intenta y ve que es un poco demasiado difícil para él, le pide algo, entre comillas, más sencillo, porque yo no creo que lo sea, pero que quizás Zorrillo lo vea de una forma un poco diferente. Y es conseguir que un humano entre en la cámara de los huevos, quede impregnado y él lo esconda hasta entregárselo a Mauru, lo cual todavía es más depravado y es todavía más truculento. En principio Zorrillo acepta, pero ¿qué sabemos? Que todo esto está siendo monitorizado por Kills, otro de los grandes personajes que se roba el show completamente de la serie. Kills lo está viendo todo, ya sabíamos que a través de los ojos de los híbridos ellos podían saber en tiempo real qué es lo que estaba ocurriendo, pero es que lleva monitorizando la conversación de Morrow con Zorrillo desde el anterior capítulo. Él lo sabe todo y lo que es más importante, no lo comparte en ningún momento con su jefe. Prodigy desconoce totalmente que Morrow planea sabotear y hacerse con los especímenes. ¿Qué nos muestra esto? Pues que probablemente Kirst tenga su propia agenda, totalmente diferente de la de Morrow y de la Weyland Yutani y totalmente diferente de la de Prodigy. Esto enlaza con lo que yo comentaba en vídeos anteriores sobre que probablemente Kirst vea a los niños perdidos, a los híbridos, como una raza aparte, como algo que no es humano ni tampoco es sintético como él. Los trata de proteger, que abracen esa parte que no es humana y se independicen. Probablemente aquí veamos a Kears empujando su agenda con la independencia de los híbridos con respecto al yugo de Prodigy. Quiere que por fin tomen sus propias decisiones, que no dependan de la compañía y que sean libres. Esta sería una subtrama muy interesante, veremos a ver si se confirman, en parte es un poco triple mío, pero creo que los tiros están yendo por estos derroteros. Es un personaje, como ya os digo, es muy interesante. Tanto Kirsch como Morrow son dos personajazos y espero que nos sigan dando grandes momentos. Kirsch, si os fijáis, además, no solo está presente cuando Morrow habla con Slightly, espiando a los que espían, haciendo esa especie de contraespionaje, sino que también se encuentra en el momento en el que Wendy, entre comillas, habla con el xenomorfo, que de esto nos ocuparemos un poquito más adelante. Está eh, siempre muy atento a los momentos claves de la serie, siendo testigo de todo, guardándoselo para él, y vamos a ver si las intenciones de Kirk se nos desvelan más adelante, porque creo que serán claves para el desarrollo y la conclusión de la trama de esta primera temporada. Muy bien, pues vamos con la patata caliente, el elefante en la habitación, que sé que estabais deseando que entráramos en ese tema, y no es otro que el hecho de que Wendy pueda hablar el idioma de los xenomorfos. Aquí hay mucha tela que cortar, es un asunto muy interesante, pero creo que también hay gente que se ha equivocado un poco con esto. Vamos a los hechos y lo que sabemos con certeza es que Boy Cavalier enseña a Wendy al principio del episodio es que ella realmente tiene un cuerpo sintético y lo puede usar como un reproductor multimedia. Ella tiene grabado en su cabeza ese sonido como si fuera un archivo y lo único que tiene que hacer es abrir la boca y reproducirlo como una gramola. Es lo que hace, emite esos sonidos que por cierto quedan bastante peculiares, ¿no? Un ser humano emitiendo ese tipo de sonidos totalmente impronunciables, ¿no? Para alguien normal. Pero no sabemos si realmente está entendiendo lo que está diciendo, ni siquiera sabemos si entiende lo que está escuchando. Y de hecho hay una conversación que tiene con Boy Cavalier sobre el tema de si el paisaje gritaba no toquéis mis huevos o como el estilo, no os hagáis daño. Y Cavalier se le gira y le dice, ¿realmente estaban diciendo eso? Y Wendy dice, no lo sé, realmente no lo sabe. Ella cree que, que hablan con ella, cree que la han elegido, es una niña, que va a decir, pero yo creo que simplemente es capaz de reproducirlos. Los capta, por supuesto, como bien sabemos, en esa escena un poco más ampliada, ¿no? Con el científico, el marido de la dama Silvia, que le va llevando a través de pues las distintas frecuencias, más bajas, más altas, y nos explica que también los sonidos que emiten los aliens, los senos, se distribuyen a lo largo de una frecuencia bastante amplia, lo que pasa que bastante baja.
Y Wendy es capaz de captarla, ¿no? Como si fuera un receptor de la radio y de reproducirla. Hasta aquí los hechos, como diría el de Alien 3. Hasta aquí, control de rumores, estos son los hechos. Pues bien, el caso es que al final del capítulo, Wendy se acerca al embrión que han colocado en el pulmón de Hermit. Es una escena que nos hubiera creado muchísimo más impacto porque está bastante bien rodada y es muy tensa. Pero como la hayamos visto en un montón de trailers anteriores, se ha repetido hasta la saciedad, pues ya sabíamos que en cuanto se acercara el careto al cristal a la vitrina, iba a estallar, iba a salir el facehugger, que por cierto, no el facehugger, perdón, el chestbuster, que por cierto está muy bien hecho. Es una unión ahí de efectos prácticos con CGI que ha quedado muy resultona. Es un facehugger que me ha gustado incluso más que el de Romulus, fijaros, y eso que tiene Romulus un diseño de producción increíble. ¿Cuál es el tema? El tema es que Wendy, sabiamente, intenta apaciguar al Chessbuster hablándole en su idioma, pero lo que hace es reproducir los sonidos que ella ha escuchado que emiten los xenomorfos. No es que le esté hablando, es como si te doy en una cinta, le doy al play y tengo una cinta reproducida con sonidos que tú emites. Por lo tanto, el Chessbuster reconoce esa familiaridad, se queda fascinado con ella. No la ataca, además, porque es una sintética, no tiene por qué, no la percibe como una amenaza, tampoco la percibe como un ser biológico el que se pudiera impregnar en un futuro, y además está emitiendo sonidos que le resultan familiares. ¿Cómo no se va a quedar fascinado, no? ¿Cómo no se va a quedar, digamos, entre comillas, tranquilo? Pero no está bien rodada, porque se recurre un poco al tema peluchín. Es muy cute ese facehugger. Wendy acerca la mano, lo acaricia, él prácticamente solo le falta ronronear. A mí todo esto me parece un error y quizás sea demasiado diseñado para un producto Disney. Hubiera sido mucho más sencillo y mucho más práctico provocar que el facehugger salga despedido y se quede pues ahuyentando, ahuyentándola no, tratando de pasar desapercibido, huyendo de ella, rehuyéndola, ¿no? Que es lo que quería decir, hasta que ella empieza a emitir esos sonidos y él, pues con un poco de curiosidad, ¿no? Se fuera acercando a ella, con esa fascinación, ¿no? Pero no en plan como si fuera un perrito al que vas a domesticar. Simplemente reconociendo esa familiaridad que le resulta escuchar los sonidos que emiten los de su especie, pero sin llegar a esos extremos de acariciarlo, porque queda completamente fuera del tono de la franquicia y otra vez, nuevamente, como se dijo bien en los debates de Universo, rebaja nuevamente la tensión hasta llegar prácticamente al suelo. Cada vez que veamos un xenomorfo cerca de Wendy, solo le va a faltar enseñarle trucos en plan rollo sit, plus, da la vuelta, etcétera, 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 y con chuches, que es lo que hay. Queda muy mal. Es una pena porque a mí el Sylvester me ha gustado mucho. Creo que esa escena, si no lo hubiéramos visto tan repetida en los trailers anteriores, es muy impactante. Es un capítulo muy bien rodado, bajo mi parecer. Yo creo que esta persona que solo ha rodado este capítulo tiene bastante manejo del tema de la tensión, como se ve también en la escena del pulpito, de la que ahora voy a hablar de ella. No sin antes acabar diciendo que la escena de Wendy con el Sylvester está siendo observada en todo momento por Kirsch. Ya lo habíamos hablado antes, pero es el gran observador, siempre atento a todo lo que ocurre en la serie, quedándoselo para él y para sus propios intereses. La escena del pulpito es muy, muy buena, es quizás la primera entrada de terror verdadero desde los 4 primeros capítulos, porque además no se hace fuera de cámara, afortunadamente, lo meten en la sala donde tienen a la oveja y le arranca un ojo de una forma descarnada totalmente. Lo vemos todo con todo lujo de detalles, es terrorífico y sobre todo lo más terrorífico es la mirada que le queda después. ¿Cómo se levanta sobre dos patas? Mi teoría es que al ver los interlocutores que tiene delante, que son Kirst y el otro híbrido, los ve bípedos y por tanto él cree que es bípedo también y se pone sobre dos patas para posteriormente darse cuenta de que son unas patas de un cuadrúpedo y que no se puede sostener. Y cae al suelo. Pero les mira con una mirada de inteligencia, de odio, de estar todo el rato evaluando la situación, queriendo salir de allí, preveyendo el peligro, está haciendo cálculos y se nota. Una mirada muy bien realizada. De hecho, Kirk se lleva a decir a Mofeta, o Isaac, el artista antes conocido como Mofeta, porque se cambia el nombre en ese momento, que en los monitores está observando que por las ondas gamma, SIC, no sabemos si eso es un poco de jerga bla bla blarística y de ciencia un poco sin ton ni son, o bueno, que tiene algo de fundamento,
Pero bueno, básicamente lo que le está diciendo es que lo que se observa en los monitores es que este es un ser muy inteligente, que va a dar mucho juego. Y ese pulpito es que cada vez que entra en escena mola un montón. O sea, es una pena que los aliens, que estas 5 especies, aparte de la del seno, las otras 4 estén entrando tan poco en juego. Solo se les ha visto en el accidente de la Magnot, a la planta, a las sanguijuelas y al pulpito. Bueno, ahora ha tenido un poquito más de protagonismo, pero es que están quedando un poco descafeinados. Y eso que es que el pulpito cada vez que entra es un espectáculo. Y ha molado mucho. A ratos parecía que quería arrancarse a hablar con Kids o si fuera un humano, pero es que claro, no puede porque no tiene un sistema de fonetización adecuado porque está dentro de una cabra. Algo muy interesante. Por cierto, en esta escena también hay un detalle que os voy a comentar, y es que cuando entra Boy Cavalier a ver a la oveja, está con su pelotita, la tira en un momento dado al cristal y su fixer le agarra súper rápido, como si fuera un sintético. Ahí os queda eso. Vale, pues recapitulando para el próximo episodio, que sería el episodio 6, si seguimos con estas subtramas, porque recordar que el 5, que es el de la semana que viene, está íntegramente dedicado a los acontecimientos que ocurren en la Magnot, de lo cual vamos a hablar dentro de un rato, porque vais a flipar. Spoiler. De acuerdo, pues haciendo un poco de recapitulación para lo que continuaría en el capítulo 6. Tenemos a Morrow con su estratagema tratando de convencer a Slightly ya no de que le robe un huevo porque ha visto que es imposible, sino de que consiga que alguien humano entre en la cámara de huevos, que solo se abrirán si hay un humano delante, para posteriormente esconderlo y que él pueda recoger ese cuerpo de alguna forma, no sabemos cómo, pero lo hará en un futuro. ¿A quién elige Slightly? Pues por un tema de celos, porque su familia está en peligro y no puede estar en Neverland como la de Wendy. Escoge a Hermit. Ya sabéis que los niños pueden ser mezquinos y crueles. También tenemos a Kirsch con su propia agenda, el hombre que lo sabe todo, conoce de las conversaciones de Morrow con Sliding, de sus planes, y no se lo comenta a su jefe. Y también ha visto cómo Wendy es capaz ya casi, no del todo, pero casi, de comunicarse con los xenomorfos. Es cierto que no se ha comunicado con ellos, pero algo que ve Kirsch es muy importante, y es que no la atacan y que parece que como que se siente incómodo cerca de ella. De ahí la caricia al Chessbuster, ¿no? Esta información no sabemos si la compartirá con Boy Caballero, también se la guardará para sí mismo, para empujar nuevamente su agenda, que yo creo que tiene que ver con la independencia de los sintéticos. A Kirsch a lo mejor, bueno, de los sintéticos no, de los híbridos, ¿no? A Kirsch no le interesan todas estas historias que se están dando lugar en Prodigy. Yo creo que está allí haciendo lo que todos sean sonrisas y buenas maneras. Boy Cavalier nunca la ha tratado muy bien. Yo creo que lo que le importan son otros factores. Veremos también cómo acaba la subtrama de Nips, de Conejo. Sabemos que va a acabar mal. Recordar que en trailers anteriores Conejo tiene la cara manchada de sangre y no es la suya, evidentemente. La suya es blanca. Por lo tanto, se va a cargar a alguien. Estaba claro que el proyecto híbrido iba a descarrilar. Ese es el miedo de Arthur Silva y de la dama Silvia. Y lo veremos seguramente en el sexto capítulo. También la Weyland Yutani va a intentar hacerse con esos especímenes. Morrow va por libre, ya lo sabemos en la llamada telefónica que tuvo con Miss Yutani. Él hace la guerra por su cuenta, pero es que Yutani quiere esos especímenes y va a mandar sí o sí un comando a la isla de Neverland para hacerse con ellos. Entiendo que veremos más de este nuevo Chessbuster, que se convertirá en un anime adulto. En los trailers hemos visto que le tienen recluido, lo van a recluir en un cuarto seguro, donde se está dando de cabezazos con un cristal, pero va a huir de allí. Creo que es nuestro alien de cabeza amarilla que se va a fugar, se va a escapar por la selva de la isla de Neverland y va a darle candela, va a darle estopa tanto a los comandos de la Weyland Yutani que van a ir ahí a los pobres a intentar recuperar los especímenes como a los de la Prodigy. Va a tener para todos, va a repartir tollinas a diestro y siniestro. Y bueno, eso en principio va a ser todo, lo que seguramente vemos en el capítulo 6. Y ahora, por favor, barra gigante, aquí no sé si se va a ver, en el futuro de la edición seguramente lo estemos viendo. Voy a poner un dedo aquí para que se vea bien. Spoileraco. No sigáis viendo esto si no queréis que os reviente la sorpresa del capítulo 5, porque en el capítulo 5 yo ya sé prácticamente al 90%, es un triple que me tiro, pero basado en hechos bastante verificables. O sea, tiene muchos visos de ser realidad, por lo tanto, más que un triple es un spoiler. Si fuera un triple os lo diría sin más, pero yo creo que es un spoiler, y por no reventaros la sorpresa, dejar de ver el vídeo ahora mismo, saltar por favor a la parte final
para suscribiros y darle a la campanita y al like, que me viene fenomenal, pero no veáis lo que viene a continuación después de esta barrita de spoiler que os estoy poniendo. Muy bien, en el capítulo de la Maginot, en el capítulo número 5, vamos a ser testigos de quién realiza el sabotaje. Es un sabotaje, no es que los especímenes se salgan por un error o que Morrow tenga algo que ver. De hecho, Morrow en ese capítulo dice literalmente: alguien de vosotros está saboteando mi nave. Algo que ya sabíamos porque en la llamada telefónica a Miss Yu también lo deja caer. Nos han saboteado. Es decir, ya ahí intuíamos que Morrow no tenía nada que ver con todo esto. Pues bien, ¿quién es la persona que está saboteando la Maginot? Pues no es una persona. Quien está saboteando la Maginot es el pulpito. ¿Por qué sé esto? Esto lo sabemos porque hubo un tráiler que muchos se perdieron porque la FX dio luz verde a este tráiler horas antes de que se estrenaran el primer capítulo, los primeros 2 capítulos de la serie. Este tráiler es una pasada porque es un tráiler homenaje al primer tráiler de la película de 1979 que se lanzó, donde, si os acordáis, una cámara iba avanzando rápidamente por la superficie de un planeta desértico. Había un huevo que aparecía en la imagen que se iba resquebrajando poco a poco. Con eso jugaban ahora en este tráiler, porque en vez de resquebrajarse el huevo se resquebrajaba la Tierra, pero había un montón de bombardeo de imágenes de escenas futuras y entre ellas se veía efectivamente al ingeniero jefe de la Maginot, al ingeniero Cascarrabias, poseído por el pulpito. Se veía su ojo normal, se giraba la cámara, se le veía a él con su ojo normal y con el ojo del pulpito, con una mirada totalmente inteligente. Por lo tanto, sabemos que él es el primer humano al que el pulpito coge de anfitrión, de host, y por tanto dar por seguro que si con la cabra tenía esa mirada de inteligencia y con ganas de hablar, con el humano va a hablar por los codos. Él, para intentar huir de allí, no deja de ser un esclavo, un rehén con el que van a experimentar, y es una especie inteligente. Va a intentar huir de allí y la forma de hacerlo es crear caos. Va a ser nuestro saboteador. Así que ya sabéis, a Morrow no le ha saboteado la Prodigy ni ninguna empresa rival. Ha sido él una especie alienígena quien le ha saboteado. Una cosa súper interesante, el episodio 5 promete ser espectacular. En las parte de las imágenes que se han visto en el nuevo avance del episodio 5 son flashbacks que yo os había mostrado, os había hablado de ellos en el primer capítulo de la serie, cuando todos se van a dormir después de haber desayunado en el hall central de la nave. Se producen mientras Morrow está conciliando el sueño, se produce una serie de bombardeo de imágenes de décimas de segundo, donde si no lo paras y vas frame por frame, no sabes qué es lo que está ocurriendo, y se ve la muerte de la científica de la nave, se ve la muerte de la chica india que está porreando la puerta de la sala de madre donde está Morrow, que es perseguida por este xenomorfo. Ella se va escondiendo por las esquinas y el xenomorfo la va persiguiendo a 2 patas, no de forma cuadrúpeda, va siguiéndola como unas vibes totales de la primera película de 1989, ¿no? Digo, de 79, perdón. No de esta forma de Alien 3, de corriendo a toda pastilla, sino stalkeándola de una forma mucho más siniestra. Se ven también imágenes en esos flashbacks de cómo muere, bueno, no sé si muere, pero de estar totalmente aterrado el señor Teng, el señor este que stalkeaba a las mujeres mientras estaban en el hipersueño. O sea, se ven muchísimas cosas. Y se ve que va a ser un capítulo redondo. O sea, si los fans de la saga echabais de menos todos esos elementos de la franquicia que sí se vieron en los primeros minutos del primer capítulo, aquí vais a tener para dar y tomar, porque el capítulo creo que dura una hora larga, 60 y pico minutos, que son íntegramente de la Maginot. O sea, va a ser una auténtica maravilla, una auténtica explosión, un auténtico maratón de lo que venía siendo Alien de 1979. Pues bien, con esto, chicos, ya me despido de vosotros. Yo creo que ya estáis muy preparados ya para ver el 6º episodio, donde se continuarán todas las subtramas que se han tocado en el 4º y que hemos visto en profundidad ahora, con todas las referencias y los toques de ciencia ficción que tienen. Y también hemos visto el spoiler gigante de la Maginot, que ya no voy a hablar más del tema porque se ha acabado aquí el momento spoiler. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like, darle a la campanita para manteneros informados de cuando salen mis vídeos sobre los próximos episodios de la franquicia de Alien Earth y de futuras noticias sobre la secuela de Romulus y la próxima película de Predator Badlands. Y dicho esto, me despido de vosotros. Ser felices. Por cierto, no os perdáis los debates de Dueneverso. Puñita.
2, 1.